Buenos días, hermosas mujeres de oración. Hoy vamos a continuar con el libro de Ruth, un capítulo que nos ha enseñado mucho sobre cómo ser buenas nueras, cómo ser buenas suegras. Y bueno, señor Esther, le doy el paso. Muy buenos días, Danielita. Muy buenos días, amadas hermanas. Como siempre les digo, es un honor para mí compartir con ustedes un estudio tan lindo como es el estudio del libro de Ruth. Así que vamos a continuar con este estudio y hoy día pues tendremos el capítulo 2. En el estudio del capítulo 1 vimos que el propósito de este libro es mostrar una similitud o un simbolismo del plan de redención para todo el ser humano, tanto para Israel como para el pueblo gentil. Dios, a través de las escrituras, de los libros de la ley, de los profetas, de los salmos, estableció y puso ahí todo el plan de redención para el ser humano, todo el plan de redención. Y es por eso que esta historia es una historia linda, una historia de romance, ¿sí? Y esta historia de romance tan bonita trata sobre la redención. Esta es una historia extraordinaria de la fidelidad de Dios para Israel en la vida del trabajo de 3 personas comunes, corrientes, como son Noemí, Ruth y Boaz. Aparte de que esta historia ocurrió en los tiempos de los jueces, en una época de corrupción espiritual y de oscuridad, una época triste, una época en la que se repetía una y otra vez. Cada uno hacía lo que bien le parecía. También ocurre durante las fiestas de la siega de cebada, en la que se celebra el vínculo entre la bendición de Dios y el trabajo del ser humano. El origen del festival se encuentra pues en 2 pasajes que son las fiestas de Pentecostés y lo tenemos en el libro de Éxodo y también en Deuteronomio. También vimos que este libro solo tiene 4 capítulos, ¿sí? Y lo resumimos estos 4 capítulos en estos pequeños pensamientos, ¿sí? Tomados de este libro. Vimos que en el primer capítulo, Abimelech, su esposa, Noemí, y sus hijos, Kelión y Malón, emigran a Moab. Durante ese tiempo, Elimelech muere y sus hijos se casan con mujeres moabitas, y este estudio, pues, ya lo tuvimos la semana pasada. En el segundo capítulo aparece un pariente cercano, en hebreo llamado Goel, el Redentor, el que paga el rescate, y ese hombre, pues, es Boaz y se enamora de Ruth. Y este capítulo lo vamos a estudiar hoy día. El capítulo 3, vamos a ver más en la próxima semana o más adelante, que Noemí aconseja a Ruth a refugiarse ante el amparo de Boaz. Y en el capítulo 4 vemos a Boaz que redime a Ruth. Tienen un hijo llamado Obed, padre de Isaí, abuelo del rey David, de quien desciende después de muchos años nuestro amado Mesías. Ahora bien, en el capítulo 1, ya resumiéndolo y en los últimos versos, dice que Noemí y Ruth llegaron a Belén y fue el comienzo de la siega de la cebada. Noemí salió con la esperanza de una vida mejor, pero volvió derrotada por la tragedia. Su esposo y sus 2 hijos murieron. Estas 2 mujeres, una israelita y la otra gentil, salen de un tiempo de tristeza y amargura y llegan a la casa del pan, a la ciudad de Belén, donde está a punto de surgir la dulzura para sus vidas. Así que ahora pues nos vamos a el capítulo 2. El capítulo 2, verso 1 dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Aquí vemos que dice que Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico, influyente, de la familia de Elimelech, del Dios, de mi Dios es rey, del Dios rey. Entonces tenemos que entender bien la cultura y las leyes hebreas para que podamos ver cuán significativo era que Noemí tuviera un pariente de su esposo en Belén.
La ley del pariente cercano era muy importante. La frase el pariente cercano en hebreo, como dije en el principio, es goel, que significa protector. Habían dos cosas importantes en la cultura hebrea. Primero, era el nombre de la familia. Y segundo, eran las tierras y la herencia familiar. El goel era un hombre que podía redimir o comprar de nuevo la propiedad del pariente que estaba en problemas. Es decir, el goel era el protector del pariente cercano. De acuerdo a la ley de Moisés, el pariente cercano tenía la responsabilidad y el derecho de redimir al pariente que estaba necesitado. Además, tenía la obligación de tomar a la viuda como esposa y el primer hijo que naciera de esa unión llevaría el nombre del difunto y heredaría sus tierras. Esta era la forma como Dios ayudaba a las viudas de Israel que quedaban sin hijo, que quedaban sin familia. Y la manera como mantenía también el nombre de las tierras dentro de la familia o de la tribu. Recordemos que Dios repartió las tierras por heredad. Y cada clan tenía sus linderos. Aquí también el nombre de Boaz es muy importante. ¿Por qué? Porque Boaz significa alegría, significa agrado, también significa firmeza, fortaleza y refugio. Cuando el rey Salomón construyó el templo estaba sostenido por dos pilares que sostenían al templo. Uno de estos pilares llevaba el nombre de Boaz, ¿sí? Boaz, fortaleza, fuerza, que sostiene, que levantas, ¿sí? Y este pues era aquí, se le ponía, llevaba este nombre, el hombre, un hombre que era íntegro y que es capaz de cumplir con la ley, que sostiene, que levantas. En el verso 2 dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Así que aquí vemos que ella le dice a su suegra, le dice, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas o recoger las migajas de trigo que caen del campo, de aquel, dice, cuyos ojos yo caiga bien, que me miren con misericordia, que yo les caiga en gracia. Déjame ir. Aquí vemos primeramente que Ruth no es porque ya, ya no tiene esposo y está con su suegra, menosprecia la autoridad de su suegra y se va. No, ella le dice a su suegra, yo te ruego que me dejes ir al campo y voy a recoger las migajas que caen del campo, de aquel a cuyos ojos hallaré gracias. Y le está rogando, y le está pidiendo que la deje ir. Qué hermoso, ¿verdad? Una nuera sumisa, una hija que ama a su suegra y le da el lugar que le corresponde en autoridad. En el verso 3, ella le dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Tremendo. Aquí dice que aconteció. Bueno, aconteció que aquella parte era del campo de Boaz. Ahora, la palabra aconteció es palabra de aventura, implica suerte o casualidad, pero desde el punto de vista divino no fue así. Así no es como Dios obra. Dios no obra por casualidades, Dios obra con propósito, ¿sí? Yo creo que siendo Ruth una mujer virtuosa, porque la pudimos ver en el capítulo 1, que era una mujer virtuosa, seguramente había orado al Padre en cuanto a esto.
Y Dios escuchó su oración, porque Dios dice que Él escucha nuestro clamor. Clama a mí que yo te responderé. Y al que a mí viene no le echo afuera. Y yo creo que Ruth oró al Señor y Dios escuchó su oración y la guió a los campos de Booz conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque ella cedió para que Dios cumpla su propósito en su vida. Y esto es muy maravilloso y muy importante entender. Porque al igual, Dios quiere guiarnos también a nosotras para cumplir sus planes a través de su palabra. Dios tiene planes, Dios tiene propósito con tu vida, ¿sí? Y Dios quiere guiarnos a través de su palabra, a través de su espíritu, para guiarnos, para llevarnos a cumplir su propósito. Y a veces Dios usa circunstancias, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? En las circunstancias, en las pruebas que vivimos. Dios quiere que nosotros permanezcamos cerca de Él. Ese es el propósito del Señor. Dios quiere que nosotras permanezcamos cerca de Él. En el Salmo 32, versículo 8, que es un versículo tan lindo, dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo te haré entender. Pero ¿cómo Dios te va a hacer entender su propósito? Si no leemos su palabra, si no escudriñamos su palabra, tenemos que darnos también nosotras. Tiene que haber una entrega. Cuando hay esa entrega, el Señor te dice, yo te haré entender. Yo te voy a enseñar el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos entonces que estar muy cerca del Señor, muy cerca de Él. ¿Para qué? Para poder ser guiadas por Él, ser enseñadas, ser instruidas por Él. No podemos simplemente correr a Dios para hacer nuestra voluntad en el último momento. Cuando ya nos hallamos en apuros, ay Señor, ¿qué me pasó? Y comenzamos a correr y le buscamos. No, se trata de permanecer cerca de Él en todo momento, cerca de Él. Recuerda que el Señor nos llama siempre a que estemos cerca de Él. Dice, buscar al Señor, dice su palabra y en Jeremías, mientras pueda ser hallado, llamadlo entre tanto que Él está cercano. Él está cerca de nosotros. Y Él quiere que estemos nosotras muy apegaditas a Él, muy cerquitas de Él. Entonces vemos aquí que dice que espigó. Dice que espigó en el campo de Booz. El Señor había dado una ley en Israel diciendo, y esto lo encontramos en Levítico, capítulo 19. Cuando sigue la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Quedará para el pobre y para el extranjero. Entonces el Señor dio una orden, ¿sí? Este es un mandamiento que cuando levantaran cosecha, no tenían que recoger lo último, sino que tenían que dejarlo para los pobres. Entonces vemos nosotros o podemos ver un poquito que cuando llega la cosecha, los segadores dice que cortaban los tallos de la cebada y que las criadas iban detrás de ellos recogiéndolo. Aquí podemos ver nosotros, aquí esta imagen que traje, que más o menos yo la ubicaba con el estudio. Aquí vemos a los segadores cortando y también a las criadas, a los pobres, a las viudas recogiendo lo que caía, lo que sobra, ¿sí? Y poniéndolos, y luego pues ellos recogían y los ponían en mano. Entonces la ley requería que los segadores no cogieran, no recogieran lo que se cayera, ¿sí? Ni siquiera tampoco recogieran o cortaran lo que estaba en los costados, sino que los dejaran para los pobres. Ellos podían ir y recoger las espigas que los segadores dejaban por los costados y también las que se caían. Así que, amada hermana, si hoy estás necesitada, escucha bien, o si estás viviendo momentos difíciles, o si estás dolida o preocupada por la incertidumbre de tu vida, por la economía, por la salud, por lo que sea, estate tranquila, porque tu Redentor, como vimos qué significa la palabra Goel, tu Redentor está muy cerca de ti, está muy cerca de mí, más cerca de lo que nos podemos imaginar, está mucho más cerca. Él dice que Él está cercano a nosotros. ¿Sí? Y
¿Por qué? Porque nuestro Mesías quiere redimirnos y quiere redimir todo lo que tenemos y aún quiere redimir lo que hemos perdido. Aquí también vemos algo interesante en esta historia. Vemos algo muy interesante. Dice que cuando llegan a Belén, Ruth toma la iniciativa de ir a trabajar. Le dice a su suegra, te ruego que me dejes ir a recoger al campo las migajas que caen. O sea, ella tomó la iniciativa. Dice aquí en el verso, y fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Ella podemos ver que no se queda esperando que Noemí haga algo, ni se sienta de brazos cruzados a esperar que le den de comer. Ambas eran viudas necesitadas, sin ningún, o sea, no tenían ningún hombre que proveyera para ellas. Aquí nunca vemos tampoco, estudiando todo este libro, nunca vemos a Ruth quejándose, llorando, regañando o criticando y murmurando. No vemos a Ruth en ese plan. A ella la vemos tranquila y en paz. A ella no le importaba trabajar duro. Ruth consideraba el trabajo como un privilegio, porque el trabajo es un privilegio. Cualquier trabajo que nosotras desempeñemos es un privilegio, es un regalo del Señor. Es por eso que Ruth se va a los campos y Dios provee para ella. Yo recordando en este estudio lo que dijo el apóstol Pablo dijo, el que no trabaje no coma, o sea, decir, todas tenemos que trabajar. ¿Sí? Si tú estás esperando a que Dios provea por ti, considera esto. Debemos considerar en este capítulo número 2, en esta historia, lo que Ruth hizo. ¿Sí? Esto es muy importante. A lo mejor Dios está esperando a que nosotras tomemos el primer paso para demostrar cuán importante es nuestra necesidad. ¿Sí? Dios quiere que tomemos ese paso. ¿Cuánto realmente necesito yo lo que quiero? Lo que estoy yo, la necesidad que tengo. Entonces, la pobreza hace que Ruth actúe, porque dice que estaban desamparadas, no tenían absolutamente nada. Entonces, Ruth llega a la casa con su suegra y dice, bueno, mano a la obra. Y yo creo que este es un ejemplo muy lindo para las hijas que Dios nos regala, de que cuando lleguemos a la casa de los padres de nuestros esposos, vayamos a la cocina, o tomemos la escoba, barramos la casa, arreglemos, seamos de bendición para nuestras madres que el Señor nos regala. Dice que ella comenzó a actuar, vemos que Ruth empezó a actuar, ¿sí? Ella actuó. Entonces la misericordia de Dios la lleva a un campo muy fructífero, porque así es Dios. Dios ve nuestras actitudes, Dios conoce nuestro corazón, entonces Dios nos bendice y nos fructifica. Y Dios usa los malos momentos de nuestra vida para guiarnos a un lugar de bendición. Dios permitió que todo esto viviera tanto Noemí, porque recordemos que ellos se fueron a Moab. Ahí pues Noemí perdió a su esposo porque murió su esposo, murieron sus 2 hijos. Aquí vemos que ellos tomaron mujeres moabitas, una que se llama Orfa, se fue, regresó a su casa, su parentela, y es algo muy interesante de ver la decisión que tomó Orfa. Dice la palabra del Señor que ella decidió regresar a sus dioses, regresar a su parentela. Pero vemos algo aquí interesante, que nunca más se volvió a hablar de ella, mientras que Ruth toma la decisión de regresarse con su suegra, de ir a Belén, de tomar la familia de su suegra, el pueblo de su suegra, el Dios de su suegra, y hacerlo suyo. Ella le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, yo moriré. Y donde tú vivas, yo voy a vivir. Y bueno, ella hace un pacto, hace una promesa. Y es por esa promesa, por ese pacto y por esa decisión que ella toma, es que la Biblia aún habla de ella. Más de 3000 años estamos aquí estudiando y viendo las maravillas de Dios en el corazón de una mujer. Cómo Dios obró y cómo esta mujer pues decidió venir al amparo del Dios de Israel. Y es ahí
cuando Dios permite que pasemos por muchos procesos y luego pues Dios nos guía a lugares de bendición, a lugares de bendición. Verso 4, perdón. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Vos era el pariente de Elimelech. Volvemos a decirlo, dice que era el pariente del Dios rey. ¿Sí? Y aquí vemos cómo le contestan los criados cuando viene Vos y los saluda. Él les dice, el Señor sea con vosotros. Entonces, esto nos habla del corazón y carácter de Vos. Aparentemente sus trabajadores le amaban, porque aquí vemos cómo le dice, ¿sí? El Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga, ¿sí? Vemos la relación que tenía él con sus criados, que era muy buena. Seguido podemos también determinar el carácter de un hombre en autoridad y viendo cómo se relaciona con sus empleados y cómo piensan de ellos de él. Eso es muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿por qué? Porque dijo el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas al mundo, que todo el mundo lee lo que somos. Entonces, esto es muy importante que pongamos atención, ¿sí? Nosotros somos cartas abiertas al mundo. Y son las personas que están a nuestro alrededor que podrán decir si realmente nosotras tenemos a nuestro amado Mesías en nuestro corazón, si Él es el que reina o no. También nosotros en Génesis, capítulo 28, también hay una historia y esto es muy interesante porque luego viene en el versículo 5, dice, y Vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿Por qué? Porque en primer lugar, mire, aquí vemos cómo Vos trata a sus empleados, a sus criados y cómo los criados lo ven a su amo. Y luego viene Vos y le dice a su mayordomo, ¿sí? ¿De quién es esta joven? Aquí hay una historia similar y esto pues la encontramos en Génesis capítulo 28. Cuando Abraham envía a su mayordomo Eliezer significa consolador, ¿sí? A buscar esposa para su hijo Isaac. Y la esposa que le mandó a buscar fue dentro de la parentela de Rebeca, ¿sí? Madre de Isaac. Aquí vemos idéntico, ¿sí? Vemos que aquí dice que llega Vos y le pregunta al mayordomo, ¿quién es esta joven? Y el mayordomo, ¿sí? Le dice en el verso 6, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Aquí quien le presenta a Vos, a Ruth, es también el mayordomo. Y esto es muy impresionante, ¿sí? Es muy impresionante porque o sea, la palabra del Señor siempre está conectada una con otra, no se sale. Es como un rompecabezas, todo está ahí, todo tiene una concordancia, pero total, ¿sí? Total, precioso, maravilloso. Entonces, él se la presenta y le dice, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. ¿Quién es esta joven? ¿Quién será esta joven que está trabajando ahí? La vemos a Ruth trabaja. Entonces, este mayordomo es quien se la presenta. Y aquí nos vamos a ir ubicar, ¿sí? Nos vamos a ir ubicando en esta historia porque, como dijimos en el principio, esta historia es de puro paralelismo, simbolismo, tiene similitudes y vamos a ver quién representa, cada quien a quién representa. Verso 7. Le dice y continúa diciéndole el mayordomo, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. ¿Cómo estaba aquí? Usted
que sabe del arduo trabajo, cuando estamos nosotras súper trabajadas, ¿cómo nos sentimos? Bueno, de la misma manera, cansada, trabajada, no había parado, dice, ni un momento. Wow, eso es tremendísimo. Y como vemos también, como cuando en el video eso lo vimos en el capítulo 1, vimos que Belén era un pueblito pequeño, era un pueblito muy pequeño, y como también conocemos que, por ejemplo, en los lugares donde nos encontramos, lugares pequeños en el barrio, donde nos encontramos, y cuando son las ciudades pequeñas, pueblitos pequeños, la gente se entera de todo, ¿verdad? De todo se entera, de todo. Y bueno, yo me imagino que a vos le llegó a sus oídos acerca de Ruth, de su carácter, de su bondad, de su humildad. Y es por eso que él viene al campo, ¿sí? Y pregunta, ¿quién es esa joven? Ya había escuchado hablar de ella, ¿sí? No queda duda, decía, imagino que decía vos que esta es una mujer virtuosa. Y se enamora de ella a primera vista. Esta es la historia de romance más linda que encontramos nosotros aquí en el libro de Ruth. Se enamora de ella. En cambio, Ruth estaba haciendo su trabajo, estaba trabajando para mantenerse y mantener a su suegra. Qué lindos sentimientos. No estaba buscando esposo. Eso era lo último en su mente. En realidad, cuando ella sigue a Noemí, todo se vuelve en su contra porque vimos nosotros la ley de Israel acerca de los extranjeros y especialmente de los moabitas. Y ella, vemos que en primer lugar era gentil, en segundo lugar era una moabita, en tercer lugar era viuda y cuarto era pobre. Pero aquí también hay algo importante rescatar, ¿sí? El mayordomo da respuesta a la pregunta de Bush y nos pinta un par de características de esta mujer que era gentil, que era moabita, que era viuda y que era pobre. Unas características muy lindas, muy hermosas. Dice que Ruth era muy trabajadora, sin descansar ni aún por un momento. No ha parado, ha trabajado. Y eso mismo lo leemos nosotros de la mujer virtuosa que habla Proverbios 31. Dice que la mujer virtuosa se levanta de madrugada, ella da comida a sus criados, ración a cada uno, sus hijos siempre están abrigados, su esposo está bien atendido. Entonces, aquí el mayordomo dice, ella es una mujer trabajadora. Verso 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Oye, hija mía, aquí estarás junto a mis criadas. Aquí lo que le está diciendo él a ella es, yo puedo satisfacer todas tus necesidades. Tú estás cansada, tú estás fatigada, pero aquí estoy yo. Yo puedo suplir todas tus necesidades. No vayas, le dice, no vayas a ningún otro campo, no vayas, no te vayas a ningún otro campo, no vayas a ningún otro Dios. ¿Sí? Yo soy, es como el corazón de Dios hablándole ahí, yo soy tu Dios. Y esto lo encontramos nosotros porque recordemos lo que le dijo, dijo nuestro amado Mesías, haciendo esa invitación a la humanidad, a todos aquellos que vienen a él y le creen. Y este es un versículo que siempre lo citamos aquí, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí todos, ¿sí? Así que no es ninguna coincidencia, ni para Ruth, ni para nosotras, que sea este versículo el más citado en nuestros encuentros de mujeres de oración. ¿Por qué? Porque Dios conoce que muchas de estas mujeres están así, cansadas, fatigadas, ¿sí? Pero el Señor nos hace esa invitación, venid a mí. Muchas mujeres están sufriendo, pasando pruebas, tal vez con sus hijos, con sus esposos, con sus familias. El Señor dice, venid a mí, que yo puedo solucionar tu problema. Yo le puedo cambiar el corazón a tu esposo,
a tus hijos, a tu familia. Venid a mí. Tal vez muchas mujeres están pasando por circunstancias difíciles de economía. El Señor dice, yo soy el que puedo proveerte de salud, yo soy el que puedo sanarte. Yo soy el que puedo sanar todas tus heridas. Yo soy el que te puedo dar nuevas fuerzas. Soy yo. Y miremos lo que dice el versículo 9 a continuación. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Cuando tengas sed, mire lo que le dice. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe. Recordemos que en Juan capítulo 7, verso 38, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua, no había aún sido glorificado. Entonces, le hace esta invitación. Ven y sáciate de todo lo que yo tengo para ti. Ven y bebes. Si tienes sed, ven y bebe. Y esto es lo que nos dice el Señor a nosotros. Vengan y beban. Están afligidas, vengan a mí. Están cansadas, vengan a mí. Ya no pueden más, vengan a mí, que yo las haré descansar. Verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Esto es impresionante. Y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Siendo yo una mujer gentil, siendo yo una mujer sin fe, siendo yo una mujer sin pacto, siendo yo una mujer sin la ciudadanía de Israel, que vivo sin esperanza. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué estás teniendo misericordia? ¿Por qué estás mostrando toda esta gracia hacia mí? ¿Qué estamos viendo aquí, hermanas? Aquí estamos viendo claramente a quién está representando Ruth. Ruth representa a la iglesia gentil, a nosotros. Y esto es muy hermoso. En ese momento que ella reconoce que no es digna, entonces le alaba y le agradece. Nosotros no somos dignas del Señor, de estar en su presencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es alabarlo, adorarlo, darle las gracias por todo. Y ese es el canto, es el mismo canto de Apocalipsis cuando habla acerca del Cordero que fue inmolado, que dice, porque nos has redimido de toda nación, pueblo, tribu y lengua, y nos has hecho sacerdote y reinaremos para siempre. Aleluya. Así que ella sabe que estaba sin Dios. Ella sabe que estaba sin esperanza. Y de acuerdo a lo que dice Efesios, es decir, no tenía ningún derecho. Es por eso que ella le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Justamente lo que dice también Romanos capítulo 10, verso 20. En Isaías dice resueltamente, yo fui hallado a los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Este texto, este versículo habla de los gentiles, de nosotros. Y aquí ella, como gentil, reconoce esa gracia incondicional de ese amor que ella no merece. Verso 11. Respondiendo, Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Verso 2. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor.
Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí le está diciendo, has confiado en el Dios de Israel. Y eso tiene una gran recompensa. Es lo que le está diciendo vos. Tú has confiado en el Dios de Israel. Y eso tiene una gran recompensa. Ruth entregó su vida por el Dios de ese pueblo y eso tiene un gran galardón. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro corazón, eso tiene un gran galardón. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Verso 3. Y ella dijo, Señor, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Wow, tremendo. Y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth había ido a Israel a buscar refugio, protección y seguridad en el Dios de Israel, en el Señor. Muchos comentaristas ven a Boaz como un paralelismo de Yeshua en su relación con su novia, que es la iglesia. Como Ruth en su vida anterior estaba fuera del pacto de Dios, fuera de la familia de Dios, sin ningún derecho a reclamar misericordia de Dios. Pero vemos aquí que en esta gentil Dios toma la iniciativa. Porque Dios siempre vive tomando la iniciativa. ¿Sí? Dios siempre vive en nosotras. Dios siempre está trayéndonos a Él. Y Dios le provee la manera para entrar a su familia por medio de su fe. Es decir, Dios provocó en el corazón de Ruth fe. Dios provocó en el corazón de Ruth el de comenzar a escudriñar su palabra, sus promesas. Recordemos que el Señor nos manda a leer continuamente su palabra, ¿sí? Porque la fe es la emuná es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la Torah, ¿sí? Tenemos que leerla continuamente, estar leyéndola. ¿Para qué? Para que Dios provoque en nosotros el deseo, el anhelo más ferviente de ser parte de sus promesas. Entonces ella había tomado la decisión de refugiarse bajo el amparo del Dios de su suegro, cuando le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Quiero que noten aquí las evidencias de la gracia de Dios en la forma como Boaz trata a Ruth. Primero, Boaz toma la iniciativa. Es lo primero. La gracia de Dios significa que Él toma la iniciativa para venir a nuestra ayuda. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama y nos quiere para sí mismo, como dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No porque nosotros amamos primeramente a Dios, no. Él nos amó a nosotros primero. Entonces Dios toma la iniciativa en nuestra salvación, cuando todavía estábamos muertas espiritualmente, sin fuerza. Éramos pecadoras y éramos sus enemigas. Vivíamos fuera del pacto, vivíamos fuera de las promesas del Señor. Éramos sus enemigas. Entonces la salvación no fue una idea nueva de Dios, no. Fue algo que Él había planeado desde la eternidad, como lo vemos nosotros en los Salmos 139, 16, Jeremías 1:5 y Gálatas 1:15. Pablo dijo, cuando le plació al Señor, apartarme desde el vientre de mi madre. Sí. En Jeremías vemos que dice que el Señor dice que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él puso su espíritu. O sea, no es casualidad de que usted, hermana, esté aquí. No es casualidad que usted ya haya entendido el plan de redención del Padre Eterno. No es casualidad. Nada es casualidad. ¿Sí? Todo está dentro del plan de Dios porque es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Entonces, como vos se había enamorado de Ruth, como la amaba, él también toma los primeros pasos para ayudarla. Qué lindo. Segundo, vos le habla, a Ruth le habla a su corazón. Le habla a su corazón. Él le habla primero porque
ella nunca se hubiera atrevido a hablarle a un hombre. Recordemos que era una mujer rescatada, una mujer virtuosa, prudente, y menos a un extraño, porque vos era un extraño para ella. Y además, ¿qué derecho tenía una viuda extranjera de hablarle a un hombre tan importante como vos? Ella no tenía ningún derecho. Sin embargo, él interrumpe la conversación que tenía con su mayordomo para hablarle a una pobre extraña que estaba recogiendo espigas en el campo. Imagínense cómo se sentiría Ruth. Póngase un momentito, hermana, en los calzados, en los zapatos de Ruth. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sí? Que el dueño del campo o del lugar donde usted está trabajando, la empresa, venga ese jefe y quiera conversar con usted. ¿Cómo se sentiría? O tal vez como el presidente de la República, de donde usted es, de repente llega a su casa y le dice, quiero conversar con Paula. ¿Cómo se sentiría? ¡Wow! El presidente viene a mí. Tremendo. Entonces ya uno se pone súper nerviosa. Sin embargo, esto es algo tan lindo porque los reyes de la tierra no son nada comparados con nuestro amado rey, con nuestro amado Yeshua. Ningún hombre es importante, ningún rey, ningún príncipe es importante como nuestro rey, ¿sí? Y el que es grande y todopoderoso, el que es el rey del universo, nos habla personalmente a nosotros, viene a nosotras personalmente, ¿sí? Viene a nosotras personalmente como lo vemos en Hebreo capítulo 1, verso 1 y 2, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, a ti, Nicole, te llama por tu nombre. Nicole, con amor eterno te he amado. Yo te he redimido. Te lavé con mi sangre. Te he hecho deseable para mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es lo que dice Ruth aquí. Halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. ¿Quién soy yo? Pero tus palabras traen consolación a mi corazón. Tus palabras han hablado a mi corazón. Aunque yo no soy nadie, no merezco nada. Yo soy menos que una de tus criadas. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos, no somos buenos. Este mundo está corrompido de pecado y de maldad. Pero sin embargo, Dios todavía aún nos habla. Nos habla por medio de los profetas, nos habla por medio de los apóstoles, nos habla por medio de su Hijo, por nuestro amado Mesías. Y Él es el que dice, venid a mí todas las que estéis trabajadas, todas las que estén cansadas, cargadas, que yo os haré descansar. Y si tienen sed, vengan a mí y beban, que yo les daré vida y vida en abundancia. Aquí vemos que Él no solo nos habla por medio de su palabra, sino que viene a nosotras. Él viene a buscarnos. Él viene a nuestro encuentro. En el verso 13, volvemos a leerlo, dice que ella pues se sintió consolada. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Padre pide, que nosotros seamos consoladas por Él. Porque a veces nosotras vamos buscando refugio en lo que no debemos nunca ir. Muchas veces vamos a buscar refugio en la cuenta bancaria. ¿Ay, cuánto tengo en el banco? ¡Ay! Tengo poquito dinero. ¡Qué pena! ¿Cómo lo gasté? Ahora ahí comienza la decepción, comienza el apuro, la preocupación. O en tu trabajo, o en tu carrera. Ay, yo no alcanzo a lograr hacer lo que yo quiero. Quiero tener 3 maestrías, 4 maestrías. O quiero tener un mejor trabajo. O en los deportes. O tal vez en nuestras habilidades intelectuales. En los talentos.
tal vez en la posición social. ¿Dónde a veces equivocadamente ponemos nuestra esperanza? En la acumulación de cosas materiales, porque hay muchas que están tan fatigadas, cansadas, que van a los supermercados, van a las tiendas y compran y compran y compran y compran. Está escrito que en esta vida podemos tomar todo. Dijo el apóstol Pablo, todo podemos tomar, pero no todo es lícito. Todo yo puedo hacer, todo puedo hacerlo. Pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. No me voy a dejar dominar por los pensamientos que tengo de grandeza. ¿Por qué? Porque nuestra única seguridad, nuestra única protección la podemos encontrar solamente en el Señor, porque Él es nuestro refugio. Él nos puede cubrir cuando venimos a Él, Él nos cubre debajo de sus alas y recordemos que en Él estaremos totalmente protegidas, seguras para siempre, no solamente nosotras, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestras familias. A este pueblo de Efraín que se convirtió y que somos nosotros, a los gentiles, que se hizo idólatra, que se volvió al paganismo, Dios dijo que se los llevaría al desierto. Y dice que ahí en el desierto le hablaría a su corazón, y es lo que está haciendo el Señor hoy en día, hablándonos al corazón a través de esta historia de Ruth. Estamos en el desierto, donde hay tanto dolor, donde vemos en estos momentos cómo la gente muere, cómo la gente sufre, cómo la gente llora. Muchos porque no tienen trabajo, otros porque han perdido sus seres queridos, otros porque tienen problemas con sus esposas o esposos, otros porque tienen problemas con sus hijos. El Señor nos lleva al desierto porque las pruebas son justamente para moldearnos, para formar nuestro carácter. Para eso son las pruebas. Por eso dice el Señor que Él va a hablarnos al corazón, nos va a llevar al desierto. Pero ahí, en el desierto, hablará nuestro corazón. ¿Cuál es el desierto por el cual en estos momentos estás tú pasando? El Señor lo que está haciendo es, y lo que el Señor anhela, es hablar a tu corazón. Porque justamente que el Señor hace una similitud con la ramera Gomer. Dice que la llevaría al desierto y ella hablaría a su corazón y la traería de vuelta a su lugar y volverán. Y aquí estamos nosotras mujeres, en este grupo aquí, conectadas. Y tal vez usted diga, bueno, yo ya no quiero perder el tiempo, ya no me voy a conectar, ya no quiero escuchar. Pero déjeme decirle que el Señor es lo que está haciendo, hablando a su corazón para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Porque tenemos que aprender a vivir ese primer mandamiento, a hacerlo carne en nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te mando, dice el Señor, estarán en tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Estarán como frontal entre tus ojos. Entonces el Señor manda que esta palabra tiene que estar en nuestro corazón, que tenemos que tenerla en nuestro corazón. Y ahí donde se le dijo, ustedes ya no son mi pueblo, porque no éramos pueblo de Dios. Serán llamados hijos del Dios Altísimo. Y eso es lo que somos nosotras, hijas del Dios Altísimo. Junto con todo lo que tenemos, con todo lo que el Padre nos ha dado, nuestros hijos, nuestras familias y nuestras generaciones, porque nos vamos a ir mucho más allá. Conforme lo dice el Señor en su palabra, hasta 1000 generaciones. Porque estas son las bendiciones que el Padre tiene para con sus hijos. Dice que si obedecemos su palabra, si guardamos sus mandamientos, Él nos va a bendecir hasta 1000 generaciones. Continuamos. Verso 14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado con el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Miremos aquí algo que es muy interesante ver. Es ahí, en ese momento de humildad, cuando reconocemos que no hay nada en nosotras por lo cual tú nos hayas escogido, es ahí en ese momento que
reconocemos que es solamente por su gracia y no hay más. Es por su misericordia, es por su compasión. Es ahí cuando recibimos, ¿sí?, la adopción de ser llamadas hija de Dios. Es ahí cuando toda la gloria ya se la lleva el Señor. Tú reconoces, no soy nada, Señor. Todo lo que tengo es por tu gracia. Todo lo que tengo es por tu misericordia. Entonces el Señor dice, ven y moja tu pan en el vinagre. La invita y vemos que vos invita a Ruth a comer. ¿Sí? En ese momento de humildad, cuando vos le dice a la hora de comer, que le dice, moja tu bocado en el vinagre. Verso 14. Aquí hay un paralelismo en la última cena de nuestro amado Mesías, que lo encontramos en los evangelios. Aquí tomado el de Lucas. De igual manera, después que hubo cenado, dice, tomó la copa diciendo que el vino, que dice que el vinagre simboliza, o sea, es el vino, ¿sí? Que esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Esta es la copa. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Por eso le dijo, moja. Aquí vemos el paralelismo que hay. Moja tu bocado en el vinagre. Y dice, y él se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. Comió hasta que se sació y le sobró. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Nunca nos olvidemos de este texto bíblico. Y para que la tengan en abundancia. Verso 15. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recojan también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Mire, dice el Señor que nosotros jamás seremos avergonzadas, que todas aquellas que creemos en Él nunca seremos avergonzadas. Esta es la promesa del Señor. Por eso aquí vemos cómo vos es un paralelismo de nuestro amado Mesías. Él ordena que no la avergüencen, ¿sí? Que no la avergüencen. Y nosotros jamás seremos avergonzadas cuando estemos en la presencia del Señor. Aquí seremos avergonzadas. Aquí nos dicen, uy, pero qué es lo que estás diciendo. Nos dicen cosas muy feas, ¿sí? Por lo que estamos aprendiendo la palabra del Señor, guardando los mandamientos, guardando las fiestas solemnes. Pero en el tiempo postrero, cuando estemos en la presencia del Señor, no seremos avergonzadas, sino que seremos llamadas delante del Padre, ¿sí? Porque en lo poco que nos dio le hemos sido fieles. Y el Señor nos va a poner en lo mucho. No seremos avergonzados, pero aquellos que se avergüenzan del Padre, del Hijo, aquí en la tierra, serán avergonzados en el cielo. Así lo dijo el Señor. Porque todo aquel que se avergoncéis de mí, en esta tierra, en este mundo adúltero y fornicario, el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos en el reino de los cielos. En cierta ocasión, recuerdo que en una de las iglesias que pastoreaba, había un hermano, un miembro ahí de la iglesia que casi no se quería congregar por temor de lo que le decían la gente. Y yo siempre le decía a este varón, avergüénzate. Esta gente no tiene importancia para ti. La importancia que tiene para ti, le decía yo a este varón, es que el Señor se avergüence de ti. Esta gente es mala, es adúltera, es pecadora. Busquemos ser hallado delante del Señor íntegros, que no hay en nosotros, el Señor no encuentre en nuestro corazón que nos hayamos avergonzado de Él. Así que sigamos adelante, si nos marginan, gloria a Dios, si hablan mal de nosotros, gloria a Dios, si nos calumnian, gloria a Dios. Dijo el apóstol Pedro que esto va sucediendo a través de los tiempos para todos los hermanos. Esto no es nuevo. Y además Jesús nos dice en su palabra que si del árbol verde hicieron lo que hicieron, o Jesús dijo, hace lo que hacen, cuanto más en el árbol seco, nosotros somos árboles secos. Entonces, suframos con paciencia, amando a aquellos que nos aborrecen y orando por ellos. Verso 16 dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja
y no la reprendáis. Verso 18. 17. Y espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Es decir, más o menos en la medida de las medidas que eran de antes, dice que más o menos eran unos 30 kilos, es decir, como unas 70 y pico de libras que ella había recogido de la cebada. Verso 18, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que le había sobrado y después de haber quedado saciada, se lo dio. Dice que, aquí vemos que dice que se sació y le sobró. Y le llevó a su suegra. Esto me recuerda a la multiplicación de los 3 panes y los 2 peces. Dice que todos se saciaron, una multitud de 5,000 hombres, sin contar ni las mujeres ni los niños. Y también sobró. Se saciaron y sobró. Y esto me recuerda a eso y yo digo, wow, porque me llevó directamente allá, al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Verso 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Cuando Noemí ve todo el grano, ella bendice al hombre que permite que Ruth trabajara en su campo. Y así nosotros siempre debemos bendecir. Si alguien bendice a su esposo, bendice, Señor. Una enseñanza muy linda para nosotros. Aprender a bendecir a todos los que nos bendicen, ¿sí? Y pedirle que el Señor les multiplique al 1000 por 1. Pero cuando ella escucha que el hombre era Boaz, ahora bendice al Señor, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ahora es Ruth quien le presenta a Boaz a Noemí. Y Noemí dice, Él nos puede redimir. Aquí viene el acontecimiento, un acontecimiento hermosísimo. Este cambio sucede por la nueva esperanza que había en el corazón de Noemí. Y él le daba esa nueva esperanza, ¿sí? Boaz. ¿Por qué? Porque Boaz era pariente cercano. Además de ser pariente cercano, era un hombre rico que podía comprar la propiedad. Era un hombre influyente. Y tercero, él podía rescatarlas de la pobreza y darles un nuevo comienzo. Es decir, él podía ser su Goel, su redentor, el que las podía redimir. También tenía esperanza por lo que Boaz había dicho a Ruth. Cuando Ruth le cuenta a Noemí lo que Boaz le había dicho, la esperanza de Noemí aumenta aún más. ¿Por qué? Porque las palabras de Boaz revelaban su amor por Ruth y el deseo de hacerla feliz. Podemos ver aquí que él la ve, se enamora de ella, le ofrece todo, le dice, aquí no te va a faltar nada, hija mía. Ahora bien, ¿no deberíamos nosotras que creemos en nuestro amado Yeshua, en nuestro Goel, regocijarnos en la esperanza? Cuando consideramos quién es Yeshua, nuestro Salvador, lo que ha hecho por nosotras y lo que nos dice en su palabra, no tenemos por qué sentirnos triste, desesperada, porque Él murió por nosotras, murió por nuestras familias, murió por nuestros hijos, murió por nuestra parentela y también Él resucitó para atraernos a Él y tenernos con Él. Nuestro amado Mesías vive para siempre y está intercediendo por nosotras delante del Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro amado Jesucristo. Es el único que puede interceder y Él lo está haciendo, como dice también el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, verso 4. Dice que Dios nos ha entregado sus preciosísimas y magníficas promesas. Estas promesas nunca fallan. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. No importa cómo te sientas. Escúchame bien, hermana. No importa cómo te sientas hoy. No importa cuán difícil sea tu situación, tu circunstancia, tu desierto. Puedes alegrarte.
en la esperanza. Solo tienes que enfocar tu mente en nuestro amado Mesías. Recuerda que Él nunca perdió una batalla. Él es el que pelea tu batalla. Él es el que está delante de ti como poderoso guerrero. Y Él ha prometido darnos a nosotras la victoria. ¿Para qué? Para que levantemos nuestras manos, ¿sí? Y alabemos su grande nombre. Verso 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito del Señor, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Wow. Aquí lo que le está diciendo Noemí es, no ha rehusado su benevolencia y misericordia con nosotras y aún con los que han muerto. Verso 21, ya estamos terminando. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la siega. Verso 22, y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no que te encuentres en otro campo. Y verso 23, y estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Es decir, ella estuvo espigando todo el tiempo de la cosecha. Y este tiempo de la cosecha es el equivalente a la fiesta de Pentecostés, como dije en el inicio, donde se prepara el trigo y la paja. También algunos comentaristas dicen que esta es una similitud de la gran tribulación, como nos dice en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el fuego, en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Así que tenemos que tener esa esperanza en el Señor de que Él nos apartará de todo lo malo y que en el tiempo postrero seremos esos peces que el segador, que es nuestro amado Mesías, echará en las canastas. Porque al igual que en esta historia vemos a Dios que estaba obrando a favor de Ruth y Noemí. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía una provisión para Noemí. ¿Y qué provisión? Como podemos verla, la podemos ir viendo poco a poco. También lo tiene para usted y para mi hermano. Dios siempre tiene una provisión para nuestras vidas. Gracias a su amor y a su misericordia tan merecida, Él siempre tiene todo provisto, aunque nosotros y nosotras no lo sepamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en situaciones difíciles? Confiar en el Señor, confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Así que como lo vemos en esta historia, Dios estaba tratando de atraer a Noemí a ese punto donde ella pudiera confiar en Él. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan maravilloso de redención para ellas. Lo mismo lo está haciendo el Señor con usted. Lo mismo lo está haciendo conmigo. Todo lo que estamos viviendo, los procesos que estamos viviendo, el Señor nos está atrayendo es a Él. ¿Para qué? Para cumplir su plan de redención conforme a sus propósitos. Y con esto, hermana, vamos a concluir este lindo estudio de hoy día tan maravilloso, en el cual hemos podido ver a Dios obrando en la vida de Ruth, de Noemí y también en nuestras vidas. Antes de que Dios pueda cambiar nuestras circunstancias, recordemos que Él quiere cambiar nuestros corazones. Siempre recordemos eso. El estudio de nuestro hermano Lins, muy lindo, por cierto, le animo a que lo escuchen. De la semana pasada fue el circuncidar el corazón. Dios quiere circuncidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos soportar las pruebas, para que podamos estar listas, ¿sí? Para las circunstancias difíciles que vienen,
porque solamente así seremos formadas y forjadas de acuerdo al plan de Dios. El propósito de Dios no es para que nos sintamos mejor, no. Recordemos que este mundo es pasajero, que hoy somos y mañana no somos. No es para que estemos cómodas, sino para formarnos a la imagen de su Hijo, que formar nuestro carácter, al carácter de nuestro amado Mesías. Esa es la meta divina para cada una de nosotras, como sus hijas. Dios comienza su obra y misericordia con Ruth y Noemí. Ellas no tenían ni idea de qué serían parte del plan eterno que cumpliría la promesa que Dios le hiciera a Abraham, de que de su semilla, de su descendencia, serían bendecidas toda la familia de la tierra. La historia de Ruth empieza con la decisión que toma de refugiarse en el Dios de Israel. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas y circunstancias y que lleve a cabo sus propósitos, debemos vivir bajo la sombra de sus alas, en fe y en esperanza. Nuestro amado Mesías es nuestro Goel, nuestro Redentor, quien vino a la tierra para redimirnos. Que el Señor nos transforme por medio de su palabra, para que seamos mujeres como Ruth, seamos mujeres ejemplares y virtuosas. Que todos vean a nuestro amado Mesías en nosotras, en nuestro andar y en nuestro hablar. Que seamos más de Él y menos de nosotras. Quisiera que todas juntas, mirando la pantallita, oremos esta oración que es tan linda y que esta oración se haga carne en nuestro corazón. Cierre sus ojitos, no, tiene que tenerlo abierto, perdón. Abra sus ojitos para que podamos leerla, pero que quede en nuestro corazón. Si usted puede tomarle una fotito, tómele, captúrele, haga una captura, y que siempre la podamos leer y luego aprenderla para hablarle al Señor en nuestros encuentros que tenemos con Él, en nuestra intimidad. Oramos. Padre, gracias por darnos la historia de Ruth, una historia de amor y redención. Esta historia no solo nos muestra el amor de vos por Ruth, sino que es el retrato de tu amor por nosotras, que somos tus pequeñitas. Gracias, Padre, por estar tan íntimamente involucrado en nuestras vidas. Gracias, Yeshua, por ser nuestro Goel, nuestro protector. Gracias porque te hiciste hombre para poder ser nuestro pariente cercano y cumplir la ley de redención del pariente cercano. Gracias, Jesús, amado Yeshua, por tu vida, por dar tu vida por la nuestra, por morir en la cruz para que nosotros no tuviéramos que morir. Gracias por derramar tu sangre y pagar el precio tan alto por nuestra redención. Padre, gracias por enseñarnos y por conducirnos a través de esta historia a ser mujeres sabias, fieles, bondadosas e íntegras, a ser mujeres de fe, mujeres que aprenden y saben confiar en ti. Ayúdanos a no tener miedo al futuro, porque tú eres el Dios del futuro. En el nombre de Yeshua y por sus méritos. Amén. Amén.